la gente empezó a preguntar porque lo había anticipado en las redes, y tipo 11 de la noche me decidí, apreté el botoncito y empezamos a transmitir el primer vivo. Yo creo que Ana es una de las primeras de allá, de aquel momento cuando empezamos a transmitir, y se generó allí una comunidad muy interesante, porque la verdad que entre todos empezamos a hacer aporte, empezamos a discutir y a sacar preguntas en vivo. Sobre esto que nunca había pasado, una pandemia de estas características nunca había ocurrido. Y creo que fue acertado, ¿no? Me parece que a esta altura del año el análisis que fue acertado haber salido. Este fue un virus raro, único, que surge a partir, o que se lo encuentra a partir de una situación muy, muy especial, que era que en China, en Wuhan, se empezaron a llenar las terapias intensivas. Y la característica, la particularidad de este virus es que no solo se llenaban las terapias intensivas, sino que necesitaban respiradores. La persona hacía cuadros de neumonía en los pulmones y se necesitaban respiradores. Ellos, a partir de esa observación, es que se dan cuenta que había algo raro. Dijeron, esto no es el virus de la gripe normal, porque todos los años tenemos internados por gripe, y uno no le anda haciendo el hisopado a todo, de hecho no se hace a ni un solo paciente, se hace el cuadro clínico, el análisis del cuadro clínico, y se determina que tiene un cuadro gripal. Y a partir de allí se hace toda la medicación y todo el tratamiento. Bueno, acá como la característica fue bastante particular, se llenaban las terapias intensivas y aparte la gente necesitaba respiradores, es que los chinos dijeron, acá hay algún virus raro. Decidieron buscarlo al virus, lo aislaron y se dieron cuenta que era un virus nuevo, totalmente nuevo. Un virus que en realidad uno ya los veníamos conociendo, ¿no? Porque pertenece a una familia que son los coronavirus, y este tenía la misma característica, un virus circular con algunas espigas tipo corona. Por eso es que se llaman corona. Cuando se lo tipifica, se dan cuenta que no pertenecía a ninguna de las 6 variantes que ya conocíamos previamente coronavirus. A partir de la tipificación se dan cuenta que es un nuevo coronavirus, se lo denomina COVID-19, se notifica a la OMS, y a partir de allí es que se disparan todas las alertas, ¿no? Y empezamos a ver esos escenarios en China de cierre de calles, del ejército, el mismo ejército en la calle, una cuarentena durísima. En China duró casi 100 días la cuarentena, ¿no? Cuando acá en la Argentina nos dicen que tenemos la cuarentena más larga del mundo, China nos triplicó en la durabilidad. Y hoy China no tiene casos de coronavirus, de hecho no tiene un solo caso en China, está totalmente eliminado, porque la cuarentena es muy efectiva. Y allí es cuando empiezan a surgir las primeras estrategias para combatir al coronavirus. Una de esas estrategias, la primera, es lo que es la cuarentena estricta, ¿no? Esta cuarentena que tanto problema nos causó, porque en realidad no sabíamos, no teníamos ni idea, hasta incluso en algún momento, en la primera etapa, parecía algo divertido, raro, diferente, pero que no sabíamos cuánto iba a durar y no sabíamos el impacto que iba a tener a nivel mundial. De modo que China toma una de las rutas más duras, porque ellos ya están acostumbrados a este tipo de virus, ¿no? Conviven con muchos animales, los mercados de ellos, ya lo hemos visto en la tele, manipulan todo tipo de animales, entonces están un poquito acostumbrados al surgimiento de este tipo de amenazas. Ya habían tenido 2 o 3 experiencias en los años previos. Entonces ellos cierran todo, absolutamente todo, y logran bloquear el virus. Pero se había dado allí en Wuhan un par de eventos. Hubo una reunión de militares a nivel mundial, más de 9.000 militares participaron ahí 20 días antes a la aparición del virus en la zona de Wuhan, y eso es lo que viene a generar un poco uno de los primeros mitos, ¿no? El tema de si el virus había sido creado, justo porque coincidió con este evento. Un evento que no tuvo nada que ver y que estaba preparado mucho tiempo antes, que ayudó un poco también a la dispersión del virus.
Paralelamente también hay que entender que los chinos viajan mucho, que hacen mucho turismo, que el principal foco de turismo de los chinos es la zona de Europa y sobre todo Italia, el norte de Italia. Toda esa zona es una zona muy visitada por los chinos. Es decir que cuando China, el día 31 de diciembre, faltan apenas 3 días, encuentra el virus y se da cuenta que tiene el primer caso, ya el virus estaba circulando, porque esta persona que había sido el caso número 1, que se lo encuentra casi 2 meses después, había sido una mujer, ya el virus había salido de las fronteras de Chile. Es decir, ya en el mes, sobre finales de enero o principios de febrero, no sé si recordarán, empezamos a conocer los primeros casos en distintos lugares del mundo. Impacta en la zona norte de Italia. Hay un partido de fútbol allí que moviliza muchísima gente de Europa y que actúa un poco como una bomba epidemiológica, como un gran diseminador del virus. Se infecta toda Italia. Cuando en Italia se corren los rumores de una posible cuarentena, entran en estampida todos los del norte y se van hacia el sur y arrastran el virus hacia el sur de Italia. De modo que en Italia rápidamente se disemina todo. Y tiene grandes problemas Italia porque Italia había empezado en un proceso de privatización del sistema de salud en el año 2012. Empezó con recortes de casi 40.000 millones de euros en el sector sanitario y recorta 40.000 puestos de trabajo. Es decir, hace un recorte importante. Y van hacia lo que es la privatización del sistema de salud, de modo que los toma prácticamente desnudos los italianos en el sistema sanitario. Por eso es que la sufrieron tanto. Otro país que le pasó más o menos lo mismo fue Francia con Macron. Macron cuando asume, él empieza con un proceso también de privatización, le da un poco más de espacio a la parte privada en el sistema sanitario. Inmediatamente, apenas los impacta el virus, dice no, vamos a retroceder, con el sistema sanitario no nos vamos a meter. Y decide todo lo contrario con el sistema sanitario, empezar a reforzarlo. El virus sigue circulando, circula por Inglaterra, Alemania. Allí es cuando Boris Johnson y Angela Merkel dicen indefectiblemente nos vamos a enfermar entre el 60 y el 70% de la población. Y allí surge el otro gran problema con el que hemos estado peleando, que es la teoría esta de la inmunidad del rebaño, que le intentan instalar como una alternativa a la cuarentena. Digo, teníamos los chinos que nos enseñaron que con la cuarentena íbamos a estar bien, porque efectivamente se puede estar bien. En Inglaterra y en Alemania deciden ir por la inmunidad del rebaño. 10 días después Boris Johnson queda infectado, se infecta, lo internan, y allí entiende que no es el camino, porque además no hay en la historia de la humanidad una enfermedad que se haya erradicado con la inmunidad del rebaño. No existe, no hay ningún tipo de relato. Las únicas enfermedades que se eliminaron fueron la viruela, el sarampión está a punto de ser erradicado, y se hacen con las vacunas. Es decir, la única forma de lograr la inmunidad del rebaño, y después lo vamos a charlar bien, es con las vacunas, porque uno logra inmunizar a mucha gente en poco tiempo y no tiene tanto costo en vida. Para lograr, nosotros hicimos con un grupo de investigadores de la Universidad Tecnológica de Villa María algunos cálculos para lo que sería lograr la inmunidad del rebaño en la Argentina, en una población con la Argentina. ¿Qué quiere decir la inmunidad del rebaño? Quiere decir que todos hacemos vida normal, sin ningún tipo de cuidado, todos nos infectamos, los que tengan que morir mueren y el resto genera inmunidad. El gran problema es el cuello de botella que genera el sistema de salud, porque más o menos del 100% de las personas que se infectan, hay un 80%, un alto número, un gran número, que lo hace de modo asintomático. ¿Qué quiere decir? Que ni siquiera va a estornudar, no va a tener fiebre, no va a tener ningún tipo de síntoma, nada. Es más, lo más probable, quizás alguno de nosotros que estamos en esta reunión, hayamos sido de esos asintomáticos, nunca nos enteramos. No hay forma que nos enteremos. El único modo es hacernos un test serológico. Ese es un 80%. Hay un 15% que nosotros llamamos y que entendemos
que hace oligosíntomas, digo, oligosíntomas. ¿Qué son oligosíntomas? Que va a ser 2 o 3 síntomas. Por ejemplo, tos seca, aparte de todo puede hacer algo de fiebre, dolor muscular, puede tener algún tipo de malestar, decaimiento, desgano, entre otros diarrea, problemas gástricos, entre otros más de 50 síntomas que se le han detectado al coronavirus. Pero hay un 5%, y allí está el problema, hay un 5% que requiere internación hospitalaria. Y de ese 5%, la mayoría va a ir a terapias intensivas. Y el 50% de ese 5%, es decir, sería un 2,5% del total, fallece, muere. Esa es la tasa de letalidad. De modo que si nosotros pensamos en un escenario para la Argentina, que tiene 50 millones de habitantes, en el que nos infectemos todos y que se haga en un corto plazo, estaríamos necesitando aproximadamente 2,5 millones de camas de terapia intensiva, 2,5 millones de respiradores. Es decir, que no es viable, no es posible ir hacia una inmunidad de rebaño, porque tampoco vamos a tener ni médicos, ni enfermeros, ni técnicos radiólogos, ni kinesiólogos para poder atender esa demanda. De modo que a partir de allí, con algunos pequeños cálculos, se desestimó la inmunidad del rebaño como estrategia. Uno de los países que la siguió fue Suecia, y hace no más de una semana, que incluso la plantearon como un ejemplo, hace no más de una semana el rey de Suecia dijo: nos equivocamos con la estrategia de la inmunidad de rebaño porque tienen en este momento un desastre a nivel sanitario. Si el virus por allá por el mes de marzo sigue circulando, y en Estados Unidos, cuando empieza a golpear en Estados Unidos y casi paralelamente con Brasil, son dos países que rápidamente se ven infectados, y entre los dos al día de la fecha suman entre el 40 y el 45% del total de infectados y de fallecidos a nivel mundial. Es decir, son dos países que han tenido un costo en vidas tremendo. ¿Por qué? Porque ellos quisieron privilegiar, o privilegiaron en todo momento, la economía. Ellos dijeron: la economía no se frena, no se para. Salvo el alcalde de Nueva York y algún alcalde en Brasil que intentaron una estrategia distinta, en general, en Estados Unidos y en Brasil, se siguió la tercera estrategia, es decir, siguieron por el tercer camino, que es privilegiar un poco la parte económica, no la sanitaria. Y bueno, terminaron con un desastre económico y un desastre sanitario. Estados Unidos tiene más de 3 millones, dicen en realidad 30 millones de desocupados. Hay 40 millones de juicios por desalojo por falta de pago de alquileres en este momento, información de Telemundo de anoche. Tienen 50 millones de personas que refieren dificultades para comer en Estados Unidos. Y si uno lo mira un poquito más hacia adentro, de cada 7 personas que se enfermaron por coronavirus, 6 son negros o latinoamericanos. Y la misma relación con los fallecidos. De cada 7 fallecidos, 6 son latinoamericanos y negros. ¿Por qué? Porque el sistema de salud de ellos es privado. Es privado. Es decir, la gente demoraba con los síntomas, demoraba en ir al sistema de salud, porque sabía que después les llega la factura, y en Estados Unidos las facturas se pagan, y no la podían pagar. Entonces la mayor parte de los latinoamericanos no están con los papeles en regla, no querían llegar a los sistemas de salud, cuando llegaban ya era tarde, y los negros les pasaba exactamente lo mismo. La única diferencia es que la mayoría de ellos sí está en regla, pero no tiene trabajo, no tiene seguros de desempleo, seguros de salud. Entonces han sido los dos sectores con mayor impacto en Estados Unidos. Y allí tienen un poco otra estrategia que va de la mano con la inmunidad del rebaño, ¿no? Que es lo que pretendieron en algún momento lograr. ¿Qué pasó en la Argentina? ¿Qué hicimos en la Argentina? En la Argentina mezclamos de todo un poco. Tuvimos una primera etapa, los primeros 3 meses muy buenos, que nos ubicó entre los 10 países que mejor manejó la pandemia. De hecho, fuimos por ahí noticia y la OMS nos puso de ejemplo. Eso fue hasta más o menos mediados de junio, que algunas provincias empiezan a habilitar actividades.
Allí lográbamos detectar provincias como por ejemplo Córdoba. Córdoba abrió más actividades que Estados Unidos y Brasil, para que se den una idea. Los shopping del mundo están cerrados y en Córdoba están abiertos desde el 14 de junio. Es decir, el nivel de apertura de actividad que tuvo Córdoba fue más allá que el de cualquier ciudad o país del mundo. Por eso es que en Córdoba tuvimos el impacto que tuvimos. En Córdoba tuvimos, por ejemplo, Capital de Córdoba y Río Cuarto, que fueron los dos lugares donde tuvimos la mayor cantidad de casos por cada 100.000 habitantes de todo el país, incluso de casi Latinoamérica. Provincias como Mendoza, Jujuy, Salta, Santa Fe, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Río Negro, fueron provincias que un poco siguieron desde el inicio la ruta de Estados Unidos, la ruta de Brasil, un poquito más privilegiando lo económico, y a partir de allí empezamos a ver cómo se relajó todo y prácticamente todas las provincias, incluso hasta el gobierno nacional, empezó a flexibilizar, y desde ese momento hasta la fecha la Argentina ha quedado posicionada entre los 6 o 7 países con mayor cantidad de fallecidos infectados del mundo. Es decir, si uno mira los distintos tipos de estrategias que se aplicaron a nivel mundial, vamos a encontrar países como China, Australia. Australia hizo un planteo muy interesante porque Australia es un poco lo que nosotros le pedíamos. Yo el 26 de septiembre le pedía al presidente Alberto Fernández que apretara el botón rojo porque era el momento indicado. ¿Qué significaba el botón rojo? Medidas duras por corto tiempo para luego poder flexibilizar. Es decir, deberían habernos encerrado en todo este tiempo en cuarentena estricta por lo menos por 2 periodos de 15 días, con lo que hubiera bajado la cantidad de casos y posterior a eso nos permitía seguir trabajando con mayor tranquilidad. La cantidad de infectados y fallecidos hubiera sido mucho menos. De hecho, estaríamos en esta instancia ahora, en diciembre, prácticamente con 0 casos. Eso lo hizo Australia. Australia cada 2 meses, más o menos cuando le va subiendo la cantidad de casos, llega a 600, aplica una medida dura y baja la cantidad de casos. Israel hizo lo mismo, Nueva Zelanda hizo lo mismo, países que fueron mezclando un poco apertura de actividades con restricciones duras. Y al día de hoy están bastante bien situados en la lista de países que, del modo en el que fueron manejando la pandemia. Y uno logra mirar otros países y no, la verdad que son desastres. Italia es el ejemplo claro del mayor desastre sanitario. Bélgica lidera, dejó libre todo, no tomó ningún tipo de medida, un descontrol absoluto. Y la están pasando bastante mal. Bueno, Brasil, ni hablar, Estados Unidos exactamente igual. Así es que estas han sido un poco las estrategias que siguió el mundo para poder controlar al virus. Algunos con mayor éxito, otros con no tanto éxito. Entiendo que no es fácil en la Argentina, en Brasil, en Bolivia, Perú, en países de Latinoamérica con una pobreza del 50%, sostener medidas duras durante mucho tiempo. Pero yo siempre digo algo, un pueblo enfermo no produce. Es como tenemos que tener el pueblo sano para que se pueda producir y se pueda avanzar en la apertura de actividades. Esto es como querer salir a trabajar con 38, 39 grados de fiebre, con tos y moco. No se puede trabajar, uno no produce exactamente igual. De modo que siempre mi planteo fue mantenernos sanos, la pandemia lo más controlada posible, con la única herramienta que tenemos para controlar, que es la cuarentena, para después ir flexibilizando. Bueno, eso no se hizo después. La cuarentena nuestra duró desde el 19 de marzo al 26 de abril. Y el 26 de abril, 18 provincias de Argentina volvieron a una economía plena, absolutamente plena. Incluso 5 provincias de la Argentina en el mes de junio planteaban volver a dictar clases presenciales. Una de ellas fue San Juan. San Juan no solo que dijo que iba a empezar las clases, sino que las empezó efectivamente, empezó las clases, generó gran movilidad de gente y 10 días después tenía la provincia incendiada con la cantidad de casos y tuvo que cerrar las clases y volver nuevamente a la modalidad que tenía antes. Es decir que hubo una apertura prácticamente plena, pero sin ningún tipo de restricción.
Así es que creo que por allí fue esa un poco la crítica que yo le hago al gobierno nacional, que no estuvo la decisión política. De hecho, lo dijo, Ginés lo reconoció hace 15 días atrás, que debería haber sido de aplicación intermitente un par de cuarentena, de periodos de 15 días de aislamiento, como para haber llegado a esta altura con menor cantidad de muertos y fallecidos. Y allí empieza la historia de, bueno, muchos fármacos que surgieron para tratar de mitigar el virus. Ninguno funcionó. La hidroxicloroquina terminó matando más personas que la que salvó, porque es una droga bastante complicada para poder usar, y en algunos estudios, hasta que encontraron la dosis adecuada, ni siquiera lograron terminar los protocolos. Empezaron a surgir algunos fármacos, algunos tratamientos, como con el dióxido de cloro, por ejemplo, que se recomendaba tomar, y de hecho alguna comunicadora por allí lo tomó en público, y al día siguiente falleció un niño en el sur de la Argentina. El mismo Donald Trump lo recomendaba tomar, al día siguiente tuvo 200 personas internadas por intoxicación. Es decir, que la humanidad avanzaba con desesperación hacia el encuentro de algún tipo de fármaco que nos salvara, ¿no? Y la verdad es que no se encontró ni uno, ¿no? Ni uno, nada. El único resultado, el único que ha arrojado algún tipo de resultado ha sido el plasma, la aplicación del plasma como tratamiento. La verdad es que se hizo algún cálculo y dice que el plasma habría salvado en la Argentina solamente alrededor de 600.000 vidas. ¿Por qué? Porque se lo utilizó. Y si bien la efectividad no es alta, tiene una efectividad del 40%, quiere decir que logra mejorar al 40% de las personas que yo se lo aplico, es un número interesante para poder salvar. Y ha sido lo único que hemos tenido como herramienta, ¿no? Que incluso en Córdoba hay una denuncia penal por el uso de plasma, porque el gobierno producía el plasma, pero no contaba los anticuerpos que tenía. Es decir, que a muchas de estas personas quizá la efectividad no fue la que debería haber sido, porque no se hacía el conteo de anticuerpos adentro del plasma, y se le aplicaba indiscriminadamente a la gente. De modo que hay un alto porcentaje de gente que recibió plasma sin anticuerpos. Y ese ha sido uno de los problemas por los cuales incluso podíamos llegar a tener algún tipo de inconveniente. ¿Necesitas algo, Ana? Sí, están preguntando aquí por el ibuprofeno. Bueno, el ibuprofeno en la provincia de Córdoba, yo fui el primero en denunciarlo. A partir de mi denuncia en mis redes sociales, el Consejo de Médicos hizo una presentación también ante la justicia, porque el ibuprofeno inhalado, definitivamente después terminó comprobándose que no tuvo resultado, pero se lo empezó a aplicar de un modo que no existe legalmente, ¿no? Es el uso compasivo. Y se agarraron de eso para poder empezar a aplicarlo. La verdad es que no tuvo ningún tipo de efecto a nivel de pandemia, no modificó ningún tipo de indicador. El ibuprofeno fue un poco un fracaso también, y eso que se lo indicaba. Yo recibí, no se imaginan la cantidad de presiones y de amenazas que recibía, porque me oponía fervientemente como investigador que soy, a que se recomiende el uso de un fármaco que no estaba en protocolo de investigación, porque el ibuprofeno no entró en protocolo de investigación hasta por lo menos 3 meses después de haber iniciado el uso como uso compasivo. ¿Qué quiere decir el uso compasivo? Es que si ya no tengo nada que hacer con vos en una terapia intensiva y lo único que te espera es la muerte, yo puedo usar el ibuprofeno. Pero a partir de allí se lo empezó a usar en gente que no estaba esperando la muerte. Se amplió un poquito, casi que fue voluntario su uso, y de un uso indiscriminado. Bueno, eso también llevó a una denuncia penal. Pasó casi lo mismo con la ivermectina, este antiparasitario. Todo esto lo habrán escuchado ustedes, ¿no? La ivermectina, un antiparasitario para animales, que también se decía que in vitro, en la plaquita de Petri, inhibía el crecimiento del virus. El tema es que el cuerpo no es una plaquita de vidrio.
Bueno, se lo empezó a usar en el ser humano. Hay algunos estudios que dicen que previene, una cosa es tratar cuando yo tengo el virus y otra cosa es prevenirlo. Dicen que previene que uno se contagie de coronavirus. Hay algunos estudios por allí que todavía no han sido publicados, es decir, que estamos a la espera de esos resultados. Pero yo les digo, la ivermectina ha sido tomado en Perú, en Bolivia y en Argentina casi masivamente. Y no ha modificado ni un indicador. Son 3 países que están en el top 10 de cantidad de infectados a nivel mundial. Así es que casi que les diría que los resultados van a demostrar que no movieron ningún tipo de indicador en medicina ni mejoraron nada. De modo que lo único que nos quedó hasta ahora, ahí preguntan, María pregunta sobre el suero equino, el suero hiperinmune. Es lo mismo que el plasma que le sacamos a la persona. Una persona se infecta de coronavirus, genera anticuerpos, entonces nosotros le sacamos la sangre, separamos el glóbulo rojo, nos quedamos con la parte del líquida, que ese sería el plasma, y en el plasma vienen todos los anticuerpos del coronavirus. ¿Qué hago con ese plasma? El glóbulo rojo se lo devuelvo a la persona y el plasma me lo quedo y se lo aplico a los demás pacientes. Entonces, un paciente que está cursando la enfermedad, cuando yo le meto plasma con anticuerpos, los anticuerpos combaten al virus. Entonces ayuda a que la enfermedad no sea tan fuerte, pero no la elimina, es decir, ayuda a frenar un poco, es como que me presta soldados. Yo estoy generando anticuerpos con mi cuerpo, me sumo un par de bolsitas de anticuerpos más y me ayudan a pelearle al virus. El suero equino, el suero de caballo, tiene algunas ventajas. Nosotros, el ser humano, tiene un promedio de más o menos 5 litros de sangre en el cuerpo, de modo que más o menos 3,5 litros, 4 litros son de plasma. Y no puedo sacarle 2 o 3 litros a una persona. Saco medio litro cada 4 o 5 días y con eso me tengo que manejar. El caballo tiene 30 litros de plasma y además genera una reacción excesiva, genera anticuerpos de más, por eso es que dice hiperinmune, genera muchísimos anticuerpos. De modo que me permite sacar mayor cantidad de plasma y tratar a mucha gente. Y el suero hiperinmune de equino ha logrado una eficacia de casi 45%, es decir que a casi el 50% de la gente que se lo aplica lo termina sanando, curando. Así es que ha sido una de las pocas herramientas que hemos tenido en todo el mundo para tratamiento. Y de hecho es uno de los pocos tratamientos aprobados, el suero equino argentino, aprobado para el tratamiento del coronavirus. A nivel mundial, ¿no? No se aprobó nada para tratamiento de coronavirus. El suero equino, sí. Así es que es un orgullo eso de lo que es la ciencia, la investigación argentina, de tener uno de los pocos tratamientos aprobados. Y allí viene el tema de las vacunas, ¿no? El tema de las vacunas. ¿Puedo hacer una pregunta sobre este tema, ya que estamos con el suero, ya que estamos con el plasma, antes que nos pasemos? Dos cosas, digamos, yo escuché, digamos, uno escucha tantas cosas que por eso un poco es la idea de sacarnos las dudas, ¿no es cierto? Una, que la generación de plasma de alguien que ha tenido COVID solamente es durante un periodo de tiempo posterior a que ha tenido la enfermedad. La primera pregunta. Y la segunda, que también está relacionada, es que cuando comience, bueno, pero eso yo creo que tiene una explicación lógica, que cuando comience la vacunación vamos a tener mucho más donantes a medida que la gente vaya tomando anticuerpos. ¿Es así? Sí, hay un periodo, cuando uno tiene la enfermedad, hay un momento en el que se generan muchísimos anticuerpos. Pero después, si esos anticuerpos no son usados, el mismo cuerpo los va desactivando, pero la memoria está. El tema es que si yo le saco plasma a una persona en 1 o 2 años, no va a tener la cantidad de anticuerpos. ¿Por qué? Porque no estuvo frente al virus. Entonces, sí, después de un tiempo, uno ya pierde pierde la efectividad el suero. Es más, cuando ustedes le sacan suero más de 4 o 5 veces a una persona, le están sacando los anticuerpos. De modo que también es posible que se quede sin anticuerpos y lo dejemos propenso a la posibilidad de infectarse. Pero
la memoria está, la reacción después mucho más rápida del cuerpo, así es que la cobertura la seguiría teniendo. Con respecto a la vacuna, también pasa lo mismo. La persona que es vacunada genera gran cantidad de anticuerpos y esos anticuerpos pueden ser donados sin ningún tipo de problema. Pero va a ser tan rápido el proceso de vacunación que no creo que se utilice eso. Me parece que como estrategia no sé si se va a utilizar. Pero de todos modos es interesante esto que explicas porque vamos a ser muchos más los que vamos a tener anticuerpos para poder donar. Y sobre todo a un espectro de la población que no va a ser vacunado, que son los menores de 18 años. Allí vamos a tener que usar algún tipo de estrategia, porque todavía la vacuna en ese sector no se ha aprobado y no se va a aprobar durante este año. Así es que, bueno, viene el tema, ahora lo que más tenemos en este momento es el tema de la vacuna, ¿no? Que empiezan a trabajar en la producción de vacunas más o menos unos 170 equipos, cerca de 200, ¿no? Pero en este momento hay 170 que están en camino. Empiezan a generar vacunas, a crear vacunas. Y la gran duda era si íbamos a tener vacunas para este virus, porque no todos los virus tienen vacunas. Hubiera sido todo un problema si no teníamos vacunas. Hoy nos estamos quejando y estamos muy molestos con las vacunas, que no tienen estudio, que no se han hecho estudios, no tienen publicación y todas estas tonterías en las que nos estamos prendiendo, pero el verdadero problema de la humanidad hubiera sido si no teníamos vacunas, ¿no? Pero, a ver, 170 equipos largaron y están en este momento en distintas fases de la vacuna. Cuando uno va a crear una vacuna tiene cuatro fases, 5 les diría. La preclínica, que es una fase en la que se hacen estudios en animales y se prueba en animales. Después en la fase 1 y fase 2, que lo único que los diferencia es la cantidad de personas en las que se va a practicar o se va a aplicar la vacuna. Y eso empieza a medir seguridad. ¿Qué quiere decir seguridad? Si esta vacuna va a producirle algún tipo de reacción adversa compleja inmediatamente después de haber sido vacunada, como por ejemplo alguna reacción alérgica, alguna reacción anafiláctica, son las que más se buscan y las que más se esperan. Pero también cuando yo le aplico una vacuna a la persona, 4 o 5 días después le busco los anticuerpos, le saco suero y me fijo si está generando anticuerpos, porque puede ser que no sea efectiva. Entonces, estas cuestiones se miden ahí en la fase 1 y fase 2. La fase 1 se toman no más de 10, 15 personas, un grupito muy chiquito. La fase 2, 40, 50 personas, y hasta ahí llega. Eso es todo lo que se hace y es suficiente, no hace falta más. ¿Por qué? Porque las vacunas, la vacuna tienen una parte que es la tecnología, que es el soporte de la vacuna, y la otra parte que es la partícula viral sobre la que yo quiero sensibilizar a las personas. De modo que yo tomo una base. ¿Por qué Rusia sale tan rápidamente con una vacuna? Es muy simple. Hay 7 coronavirus y ellos fueron los que crearon la vacuna para el MERS, que es el 6º coronavirus. Entonces ellos ya la tenían a la tecnología. La base la tenían. ¿Qué hicieron? Cambiaron la partícula viral. Cambiaron el MERS por el COVID. De modo que la fase 1 y fase 2 prácticamente no necesitaron, aunque la replicaron, no necesitaban replicarla, porque lo que mide seguridad ya lo tenían. Ellos ya estaban seguros de que esa vacuna era segura. Lo que necesitaban medir era la efectividad, es decir, si generaba anticuerpos. De modo que hacen el trabajo, la fase 1, la fase 2, la preclínica no es necesario, porque las pruebas en animales ya la habían hecho, ya tenían su base. Hacen la fase 1, la fase 2, determinan que la vacuna es efectiva. Es decir, que en el 95% de las personas que se aplica, logra generar anticuerpos. Y no genera reacciones adversas. ¿Cuáles son las reacciones adversas que generan las vacunas? Todas las vacunas. Dolor en el lugar de la inoculación, en el músculo. Puede generar algún tipo de fiebre. ¿Por qué? Porque nos ponen allí partes del virus. Entonces el sistema inmunológico reconoce que hay algo raro, empieza a trabajar, aumenta la temperatura y empieza a generar anticuerpos, genera fiebre. Todas las vacunas generan fiebre.
puede producir algún tipo de dolor de cabeza por este mismo mecanismo. Puede producir algún malestar, algún cuadro gripal, puede producirlo. Todas las vacunas producen exactamente lo mismo. ¿Vieron cuando se pone la vacuna de la gripe? Que uno está 1 o 2 días así pareciera que se engripó. Bueno, más o menos esas son las reacciones adversas de todas las vacunas. Y se espera siempre un evento por millón de personas grave. Eso es esperable. Pero este virus mata al 3% de los que infecta. Así es que ese evento por millón es un costo aceptable a nivel de salud pública y ocurre con todas las vacunas de todos los tipos. ¿Qué puede ocurrir? A ver, no es que le voy a poner la vacuna y la persona se va a morir. Produce una reacción anafiláctica, por ejemplo. ¿Qué es una reacción anafiláctica? Una reacción alérgica grave. Pero hoy con la ciencia, como la tenemos, a la persona en menos de 40 minutos la podemos sacar de esa situación. Es decir que no escuchamos a diario que mueran personas por aplicarle la vacuna BCG, la antitetánica o la vacuna de la gripe. Eso no ocurre. Sí ocurre que se pueden generar este tipo de eventos, por eso es que se les pide a las personas después de que se vacunen que se queden 30, 40 minutos en observación. Eso ocurre siempre, y más con estas vacunas nuevas, digo, y ese tipo de precauciones se están tomando, pero no estamos teniendo ese tipo de problemas con la vacunación. Ya se han vacunado varios millones de personas y eso no está ocurriendo. Solamente la de Pfizer ha tenido 6 reacciones alérgicas severas que han sido controladas. Y estas personas son alérgicas a todo tipo de vacuna. Es decir, que no es que esta vacuna les produce algún tipo de problema especial. Y allí viene la fase 3 y el otro gran problema que hemos tenido, la rapidez en la creación de la vacuna. ¿Por qué esta vacuna se creó rápido? Por 2 motivos. Primero, que estamos en el 2020. Hoy es fácil crear una vacuna, no en el 1800, porque nos ponen en un listadito por allí y dicen, la vacuna de la viruela demoraron 35 años en crearla. Claro, fue en el 1800 que se creó. No teníamos ni por cerca la tecnología que tenemos hoy. Hoy podemos avanzar en la fase preclínica, fase 1 y fase 2 muy rápidamente, pero la 3 es la que generalmente lleva años. Puede llevar 1 o 2 décadas la fase 3. Y se los explico simplemente, muy simple. Si yo hoy quisiera crear una vacuna para la viruela, por ejemplo, no podría. ¿Por qué? Porque no hay personas infectadas en el mundo con viruela. Es decir, que nunca terminaría la fase 3, sería inviable. ¿Y la fase 3 qué mide? Mide la efectividad, es decir, cuando yo le pongo la vacuna a una persona, yo lo que tengo que tratar de ver es si esa persona se infecta o no se infecta del coronavirus, si se enferma o no se enferma. Si se enferma, quiere decir que la vacuna no sirve. Si no se enferma, quiere decir que la vacuna sirve. Para que la persona se enferme, ¿qué tengo que hacer yo? Exponerla ante el virus. Es decir, la mando a hacer vida normal. La vacuno y le digo, vaya, haga vida normal. A ver, si yo quisiera crear una vacuna contra el sarampión, digo, voy a crear la vacuna del sarampión. Armo la fase preclínica, la fase 1, la fase 2. Perfecto. Tengo ahí mi grupito de 20, 30 personas de fase 1, 40, 50 de fase 2. O hasta 500 se ha usado en este momento. Vamos con el sarampión. Busquemos dónde hay un foco de sarampión en el mundo. Hay 6 países que tienen foco de sarampión en el mundo. Muy, muy acotaditos. La Argentina fue uno de ellos hasta el año pasado. ¿Qué tengo que hacer yo? Ir y vacunar a la gente que está en el lugar del foco. ¿Por qué? Porque necesito saber si la vacuna es efectiva. Quiero saber si lo vacuno y no se va a enfermar del sarampión. Para lograr la cantidad de eventos que necesito de personas que se infectan, necesito muchísimo tiempo, muchísimos años, porque tengo focos muy pequeños a nivel mundial. Les doy otro ejemplo. Si quisiera hoy crear una vacuna contra el ébola, el ébola está solamente en un pueblito de Rusia y en África, ahí en la zona de Burkina Faso, de Sierra Leona, hay lugares muy, muy pequeños. De modo que para lograr llegar a una cantidad de 30 o 40 mil personas vacunadas y expuestas ante el ébola, sería extremadamente difícil, porque las tribus allá son muy chiquititas y no tengo esa cantidad de personas.
Entonces, como no tengo para vacunarlas de forma simultánea a las 30.000, ¿qué es lo que tengo que usar? El tiempo. Para llegar a 30.000, tengo que usar el mismo pueblo, las mismas personas, pero como voy vacunando a algunas, se van reciclando las otras personas, voy vacunando más, necesito 15, 20 años para lograr el número de 20 o 30.000 personas. ¿Por qué se hace tan rápido con el coronavirus? Porque con el coronavirus levanto un ladrillo y saco 10 infectados. Hay coronavirus por todos lados, en todos los países. Los 200 países del mundo tienen coronavirus. Salvo China, por ejemplo. China tuvo que salir a hacer su práctica de su vacuna a Brasil, porque ellos no tenían casos de coronavirus. Entonces vacunaban a su gente, como no tenían el virus circulando, no sabía si funcionaba la vacuna. ¿Qué hicieron? Vinieron a Brasil, a algunos sectores de Sudáfrica, vacunaron gente y le dijeron, haga vida normal. Yo vacuno 30, 40.000 personas, les digo, hagan vida normal, pero ¿saben qué? Toda la semana los voy a controlar. Voy a controlar dos cosas. Primero, si se infectaron o no se infectaron. Y segundo, les voy a ir dosando los anticuerpos para ver la cantidad de anticuerpos que voy generando. Normalmente las vacunas lo que hacen, o las empresas que crean estas vacunas, dicen, bueno, a ver, cuando lleguemos a los 100 infectados, hacemos un corte. ¿Sí? Para llegar a los 100 infectados de la supuesta vacuna que quería crear del ébola o del sarampión, hay veces que tengo que esperar 5 o 6 años. Con el coronavirus, en 2 meses teníamos esos 100 efectos o 100 personas que se habían infectado. ¿Sí? Y a partir de allí se hace el cálculo de este 90, 95%, 94,5, 92,5 que fueron escuchando ustedes de efectividad de cada una de las vacunas. ¿Por qué? Porque yo tomo 2 grupos, a un grupo le aplico la vacuna y al otro grupo le aplico un placebo. Sobre ese grupo de 20, 30, 40.000 personas, la Sputnik, por ejemplo, tiene una fase 3 de 40.000 personas, yo empiezo a recibir los informes y empiezo a ver los infectados. Recibí 100 infectados, hago un corte. Y abro los sobres de esos 100 infectados. Digo, a ver, de los 100 infectados, ¿cuántos recibieron vacuna y cuántos recibieron placebo? Y bueno, allí en donde se calcula y se sabe que la mayoría de los que recibieron placebo, el 95%, fueron los infectados. El otro 5% recibió vacuna y se infectó. Quiere decir que solamente en un 5% la vacuna no es efectiva. Cubre más del 95% de las personas. Y a nivel mundial se iban a aceptar vacunas que tuvieran una eficacia del 60%, es decir, muy por debajo. Por lo que tenemos que estar muy contentos de que las vacunas tienen una alta efectividad. La efectividad la mido en grupos pequeños, ¿no? 30, 40.000. Ahora vamos a escalas un poco más grandes. Ahora vamos a vacunar millones de personas. Y ahí vamos a ver la verdadera eficiencia de la vacuna. Es decir, vamos a ver qué cantidad de la población queda inmunizada. Porque por ahí hay algunas ideas equivocadas. Creemos que porque nos pusieron la vacuna ya generamos anticuerpos. No, no es así. De hecho, quizás muchos de nosotros nos vacunaron para el sarampión o contra la TBC y no generamos anticuerpos. Quizás no tenemos la inmunidad para esos gérmenes, pero como la vacunación es masiva y tiene un 95% de efectividad, quiere decir que si yo se la aplico a los 50 millones de argentinos, 50 millones, 45 millones van a generar anticuerpos. Los otros 5 millones que quedan van a quedar protegidos por la inmunidad del rebaño, que con las vacunas sí se logra. Es decir, para que el virus después circule en esos 5 millones de personas que no tienen anticuerpos, va a costar, le va a ser difícil encontrarlos, porque vamos a tener 9,5 personas en el medio que van a tener anticuerpos y que van a repeler al virus rápidamente. Y es en el único caso que se logra la inmunidad del rebaño, ¿sí? No hay otra, a través de la vacuna. Y la rapidez en la fase 3
fue porque los casos estos esperados de personas que se infectaban habiendo sido vacunadas, los tuvimos muy rápido. ¿Por qué los tuvimos muy rápido? Porque hay alrededor de 150 millones de personas infectadas en todo el mundo, en los 218 países creo que son, que tiene el mundo. En todos lados hay el coronavirus. Por eso es que se agilizó la fase número 3. Pero los resultados están, se pudieron adelantar y a partir de allí se han generado algunos mecanismos para poder también acelerar la producción. La producción de las vacunas se empezó hace 3 meses junto con la fase 3, de modo de llegar a esta altura con los resultados y con algún stock de vacunas ya fabricada, porque este virus, si lo dejamos circular, y lo estamos viendo en este momento, el virus cuando circula va generando mutaciones, y con esto ya voy cerrando, va generando mutaciones. El virus utiliza el mecanismo que tiene el cuerpo nuestro para duplicarse, para copiarse. Y funciona más o menos así. Ustedes vieron, ponen un DNI en una fotocopiadora, le sacan una fotocopia. La primera fotocopia exactamente igual a la anterior. Pero si yo agarro la fotocopia y a esa fotocopia le saco otra fotocopia, ya la segunda fotocopia no va a salir tan clarita. Y si hago esto con la tercera fotocopia, va a salir mucho más borrosa. Es decir que el cuerpo no siempre, el virus no siempre se copia igual en todos los cuerpos, se va copiando distinto. El virus tiene unas 30.000 partículas. 10, 15 de esas partículas cuando me infecta a mí, se copian mal. Es una pequeña mutación, pero no afecta en nada. El tema es que tanto circula que termina generando mutaciones importantes, que es lo que está pasando en este momento en 6 países del mundo. Inglaterra, Brasil, Panamá, Sudáfrica, Francia, que están teniendo, Dinamarca es el otro, que están teniendo una, dicen nueva cepa, todavía no es nueva cepa, es una mutación muy importante que hace que el virus sea mucho más infeccioso que el anterior. Y si lo dejamos circular mucho tiempo, el virus va a mutar en la 8ª cepa de coronavirus. Y ahí vamos a estar en problemas, porque las vacunas que estamos generando no nos van a servir. Es borrón y cuenta nueva, empezar de nuevo toda esta historia. Por eso es importante concientizar sobre la aplicación de la vacuna y erradicar este virus lo antes posible, porque si llega a mutar en un nuevo coronavirus, vamos a estar en problemas, es volver a empezar todo de cero. Y eso es lo que no hay que, permitir. Así es que, bueno, más o menos este ha sido un trazado así muy, muy rápido, como para tener una base y que podamos charlar ahora y preguntar. Yo abro el micrófono y quienes quieran preguntar, charlamos, respondemos las preguntas que quieran. De hecho, hay algunas por ahí, creo, ¿no? Sí, de todas maneras, yo creo que somos un grupo no muy grande, así que podríamos abrir el micrófono y preguntar directamente, ¿no es cierto? A mí me queda así como pregunta, no quiero ser... Reinicia el audio, por favor, Carmen. Abajo, a la izquierda. Sí. Sí, no sé por qué se cortó. No, le preguntaba... Me quedó mal el audio. Escucha. No, escucha mal. No sé, se te congeló, algún problema de conexión ahí. ¿Ahora? Ahora está bien. ¿Me descongelé? No, la pregunta era qué perspectiva tenemos con la vacuna y sobre todo el tema de si vamos a tener que volver a vacunar. A ver, la durabilidad también de la vacuna, ¿no es cierto? Si sobre eso se sabe, o sea, si uno queda inmune por un tiempo determinado, no. Y bueno, ¿qué perspectiva hay con este tema de...? Porque esta pregunta lo hago porque he observado que hay países como Canadá o que compraron cantidades que duplican varias veces a la población, ¿no es cierto? Creo que Canadá compró 5 veces la cantidad de habitantes que tienen dosis. O sea, los países ricos se están estoqueando, ¿no es cierto?, en este tema de la vacuna. Entonces mi pregunta es, ¿por qué? O sea, los tienen que vacunar 2 veces, tiene vencimiento, ¿cuál es el tema, no es cierto?
Está sin audio, Oscar. Está sin audio, Oscar. Ahí está. Ahora sí, ahí está. Lo intentaba activar y no me dejaba. Bueno, a ver, la vacuna normalmente, y esa es la gran duda, ¿cuánto irá a durar la vacuna? ¿Nos va a durar de por vida? ¿Nos tendremos que vacunar todos los años? Bueno, eso forma parte de la fase 4 de las vacunas. La fase 4 es cuando ya está en aplicación, como va a estar ahora. A partir de ahora, lo que vamos a ir viendo es hasta cuándo nos van a durar los anticuerpos. Y lo van a ir dosando. Digamos, la fase 4 dura a veces 10, 15 años, porque nos siguen midiendo los anticuerpos durante mucho tiempo. Hasta ahora, con que dure un año, ya es suficiente para frenar la pandemia a nivel mundial. Con eso sería suficiente. No importa que nos tengamos que volver a vacunar todos los años, por lo menos por un periodo de 4 o 5 años hasta que el virus logre dejar de circular. Pero por ahora yo creo que con que dure un año, y son más o menos las expectativas, sería suficiente. Las personas que se infectaron al día de hoy ya llevan un año y todavía sigue teniendo los anticuerpos, así que hay esperanzas de que la inmunidad sea de por vida, pero no se va a saber hasta que no transitemos esa vida. No hay forma de tomar un anticuerpo y decir, a ver, cuánto puede durar. La única forma es acompañando durante el tiempo para saber si nos van a durar los anticuerpos. Sobre el tema de los países que se están estoqueando, hay mucha fake news allí, ¿no? En realidad, ¿qué es lo que está pasando a nivel mundial ahora? Se están logrando compromisos de compra. No hay contratos de compra, sino compromisos de compra. Uno habla con Pfizer y Pfizer le dice, bueno, yo a ustedes les puedo dar 3,5 millones de dosis, como nos dijo hace 30 días atrás, y ahora dijo 1,5 millones. ¿Por qué? Porque empieza a recibir compromisos de pedidos de otros países. Y lo que ha hecho Canadá es firmar muchos compromisos de vacunas con muchos países para asegurarse alguna cantidad mínima. No quiere decir que vaya a comprar toda esa cantidad de vacunas. La Argentina tiene en este momento comprometidos 51 millones de dosis de vacunas. Nos estarían sobrando 15 millones. ¿Por qué? Porque no vamos a vacunar a los menores de 18 años. Entonces, nos estarían sobrando 15 millones y ojo, cuidado que, por ejemplo, removieron al embajador chino. ¿Por qué? Porque el embajador chino parece que había ahí alguna relación rara con Pfizer, entonces nos generó la compra con China para obligarnos a que compráramos más de Pfizer. Pero tengo entendido que con China se va a lograr un paquete de aproximadamente 9 millones de vacunas más. Con Covax tenemos 9 millones, con AstraZeneca entre 22 y 25 millones de vacunas. Con la Sputnik, 10 millones de dosis. Con Pfizer, 1,5 millones. Es decir que más o menos estaríamos en los 50 millones de dosis los argentinos y a eso habría que sumarle unos 10 millones más que serían las vacunas chinas. Por lo que más o menos estamos en la misma situación de Canadá. Tenemos compromisos por mucha cantidad, pero que después no van a ser reales, porque después empiezan como hizo Pfizer, dijo, nos daba 3,5 millones de vacunas y ahora terminó cerrando un contrato por 1,5 millones. ¿Por qué? Porque tienen problemas de producción. Rusia, yo tengo mis dudas de que nos vaya a dar los 10 millones que se ha comprometido. No hay contrato firmado, es compromiso. ¿Por qué? Porque San Petersburgo tiene en este momento uno de los brotes más grandes del mundo en coronavirus. Y Putin ya está teniendo problemas con la oposición. La oposición le dice, ¿por qué sacas vacunas para Argentina, que es a uno de los pocos países que saca, si acá la necesitamos en Rusia? Entonces empiezan a tener ellos esos problemas. Y otras, por ejemplo, AstraZeneca. AstraZeneca nosotros vamos a tener 22 millones de dosis porque vamos a hacer lo que las fabricamos, las estamos fabricando. No hay posibilidad de que otro país, como por ejemplo Perú, Bolivia, Uruguay, accedan a vacuna de AstraZeneca, porque esa vacuna va a ir toda para Europa. Digo, van a vacunar todos los países europeos y lo que sobre en 2 años lo van a mandar para otro tipo de países. Por eso es que lo escuchaba ayer Alberto Fernández, que quería intervenir a favor de Uruguay y de Bolivia, que son países chicos, con poca población, y que no son, digamos, importantes económicamente para estos grandes laboratorios que están detrás de
parvas de millones de dólares. Entonces, me parece que van a tener que entrar más en posibilidad de compra tipo cooperativas con otros países para poder lograr tener vacunas para sus pueblos. Van a tener grandes problemas. Chile, por ejemplo, no tiene posibilidad, no tiene ni siquiera compromisos de vacunas. Chile ha recibido 20.000 vacunas para 10.000 personas del pool de COVAX. COVAX es un pool que se armó para garantizarle vacunas, un mínimo de vacunas a todos los países del mundo. Eso lo garantiza la OMS. Y eso es lo que ha recibido Chile, ¿no? 20.000 dosis para 10.000 personas. Y no tiene más compromiso, de modo que también va a tener problemas Chile para poder acceder a vacunas. Se viene un momento bastante complicado, ¿no? Y los laboratorios de esto no son nenes. Pfizer es la quinta potencia económica a nivel mundial. Pfizer maneja un PBI, en plata maneja más o menos el 50% de lo que es el PBI de Argentina a nivel mundial. Es decir, que el poder de lobby que tiene es tremendo, tremendo. Además son empresas múltiples, tienen otro tipo de empresas. Para venderle a la Argentina vacuna, uno de los requisitos eran que pusiéramos en garantía hielos continentales y derecho a pesca, porque también tienen empresas pesqueras, derecho a pesca en la plataforma argentina. Así es que fíjense cómo ellos tienen la vacuna y dicen, la querés, cedeme esto. Y eso están haciendo con todos los países. Así es que bueno, se vienen momentos bastante complicados con el tema de las vacunas y las fake news. Eso es lo próximo. Veía ahí, hay otra pregunta que decía si vamos a volver a las clases. Yo no creo que volvamos a las clases el año que viene. Al menos hasta que los profesores universitarios y los maestros estén vacunados. Y eso no veo que vaya a ocurrir antes del mes de junio o julio. Así es que las clases me parece que no va a haber un ministro de educación que se anime a poner la firma allí. Por lo que vamos a tener que pensar en un sistema mixto de clases por lo menos hasta el mes de julio o en el primer semestre. Más presencial en el segundo semestre. Eso es lo que le estoy recomendando yo a varios decanos de la Facultad de la Universidad Nacional de Córdoba, que vayan previendo la primera mitad del año mixta, con algunas actividades que la podrán organizar presenciales, defensa de tesis, por ejemplo, que requieren muy poquitas personas, pero me parece que vamos a transitar la mitad del año, de la primera mitad, muy similar a como lo hemos transitado en el 2020. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí. Hay algunas en el Face, en el chat. Sí. Preguntan por los menores de 18 años, por ejemplo. Sí, bueno, ¿por qué los menores de 18 años no han entrado en esto? Porque son sectores, grupos vulnerables. Y como es una vacuna nueva, nunca se prueba en los grupos vulnerables. Se los deja para cuando uno sepa que la etapa de la seguridad ya está, ya se cumplió, y que ese fue el malentendido con la vacuna rusa, por ejemplo, que decía que no estaba aprobado para personas de más de 60 años. En realidad la habían probado, pero la habían aprobado luego de que probaron los grupos etarios de entre 18, 40 y 40 y 60 años. Después de que vieron que allí no habían problemas, fueron por los más de 60 años. Los niños, las vacunas, una vez que tengamos ya millones de aplicaciones a nivel mundial, se va a avanzar en la vacunación de los niños, pero no creo que sea en el 2021. Me parece que eso va a quedar para la etapa del 2022. Otro de los motivos por los cuales no se vacunó es porque eran uno de los grupos no tan afectados por esta pandemia. Así que se le decidió dar prioridad a los grupos más vulnerables. Hay otras preguntas, y voy leyendo algunas. A ver. Que están acá. Bueno, lo del colegio ahí a Ana ya se lo respondí. A ver, dice, ¿cree que la Argentina tiene logística suficiente para poder conservar cadenas de frío y la temperatura que necesitan las vacunas? Bueno, miren, la de Pfizer no. La vacuna de Pfizer necesita 80 grados bajo cero. Esa vacuna no es posible que la Argentina la distribuya al interior del país. La van a poder usar países que son chicos territorialmente, como Inglaterra, como Francia, España, que la van a poder distribuir por allí sin mayores problemas. La Argentina, la extensión territorial de Argentina es casi la de toda Europa. De modo que lograr transportar a menos 80 grados bajo cero vacunas
hacia Jujuy o hacia Tierra del Fuego, 2 extremos, es bastante complejo. Yo creo que ese 1,5 millones de dosis que se ha comprado en la vacuna de Pfizer va a ser distribuida en la zona de Buenos Aires. Va a quedar allí, porque transportarla al interior es bastante complejo. No la de la vacuna rusa, porque son 2 frasquitos, uno azul y uno rojo, y uno tercero que trae el líquido con el que se mezcla. Nos ponen, y son 2 dosis, una dosis ahora, la otra a los 21 días. La primera dosis del frasquito azul, la segunda dosis del frasquito rojo. Y esa vacuna se puede transportar a temperatura de menos 18 grados. Es decir, que cualquier freezer la puede transportar. La Argentina tiene una gran infraestructura para vacunación. Hay de ese tipo de freezer prácticamente en todos los dispensarios y centros de salud del país. Es un país que tiene una alta adherencia a las vacunas, la Argentina. Más del 90% de la gente cree en las vacunas y se pone las vacunas. No así en otros países, ¿no? 60% en Estados Unidos, 70% en Rusia. Les va a costar llegar a la inmunidad de rebaño a ellos. A nosotros no nos va a costar, porque la gente cree en las vacunas. Y tenemos toda una infraestructura para poder ser distribuida, porque tenemos todos los vacunatorios funcionando en la Argentina. Siempre estuvieron funcionando, nunca dejaron de funcionar. Así que para las vacunas como la Sputnik, la Argentina no va a tener problemas. La de Pfizer, sí. Allí, yo no sé si traería, por ejemplo, a Córdoba, a San Juan, a Mendoza, la vacuna de Pfizer, porque conservar la cadena de frío va a ser extremadamente difícil. A ver, bueno, ahí hay otras que ya contesté. ¿Cuál es la diferencia real entre las vacunas de distintos lugares? Porque se escucha que una es buena y la otra es mala. ¿En qué cambian las vacunas? A ver, hay distintas formas de lograr una vacuna. Les voy a nombrar las 2 o 3 más comunes, que son las que se están utilizando ahora. El virus es una cosita, imagínenselo, una cosita como una pelota y que adentro tiene ARN suelto, material genético. Pero por fuera yo tengo una especie de cobertura. Yo puedo hacer la vacuna a partir de la cobertura, es decir que tomo parte de esa cobertura, genero los anticuerpos, entonces el anticuerpo cuando detecta esa cobertura lo elimina el virus, lo mata. Lo otro que puedo hacer es a partir del material genético, puedo generar ese anticuerpo. La Sputnik está creada a partir del material genético. La vacuna, por ejemplo, Moderna, de Estados Unidos, a partir de la cobertura. La de AstraZeneca también de material genético. Y fíjense que hay una intención de unión entre la vacuna de Oxford, que es la que conocemos nosotros, que es la misma AstraZeneca, con la Sputnik, porque las tecnologías son muy parecidas, muy parecidas. Es decir, que utilizan una partecita del virus para lograr generar los anticuerpos. Cuando el virus viene, el anticuerpo reconoce esa partecita y lo elimina. Y la otra forma es a partir de los virus muertos. La vacuna de China, la Sinovac, está hecha a partir de virus muertos. Lo inactivan al virus, entonces entra toda la partícula viral al cuerpo, el cuerpo lo reconoce y a partir de allí genera los anticuerpos. Son distintos tipos de estrategias para poder reconocer a la partícula viral. Sería como, por ejemplo, cómo reconocer hoy día a Oscar Atienza. Tengo muchas formas. Huellas dactilares, ¿sí? Esa sería una forma. La parte facial sería otra. La parte de la iris sería otra. Mi ADN sería otra. Es decir, yo reconozco a Oscar Atienza a partir de distintos tipos de partes de su morfología. Con el virus es exactamente igual. Yo puedo tomar una espiga, la corona, el interior, y a partir de allí saber qué es el COVID-19. Allí es donde se generan los anticuerpos y terminan eliminando el virus. Son distintas estrategias. La mejor vacuna, se los digo así, es la primera. A la primera que le pongamos el brazo. No duden, la primera vacuna que llegue y en la que ustedes estén incluidos como grupos de sujetos de vacunación, van y le ponen el brazo. Son todas iguales. Es más, yo ya estoy inscrito con la Sputnik, me inscribí el jueves como voluntario. Y si viene alguna otra y me pongo otra, no tengo ningún problema. Lo importante es generar los anticuerpos a partir de cualquier partícula, no importa. Lo importante son los anticuerpos. No les va a pasar nada, no muere gente por la aplicación de vacunas.
Así es que en eso quédense totalmente tranquilos. Vemos si hay alguna otra pregunta. Doctor, ¿en base a qué patógeno o agente causal infeccioso están completas las vacunas compuestas? No entiendo muy bien ahí, María, la pregunta. Acá el agente patógeno es el COVID-19, es el coronavirus. Lo que pasa es que en las vacunas hay veces que se utilizan otros virus de vectores, como de vehículo, porque como es una partecita del virus, es decir, yo o le uso la huella dactilar o el reconocimiento facial o el ADN, yo utilizo para meterlo dentro del cuerpo otros virus que no son, que son inocuos para la persona. Por ejemplo, la vacuna Sputnik utiliza 2 partículas de adenovirus. Los adenovirus son los que nos producen a nosotros resfriados comunes. Es decir, un poquito de moco, estamos con picazón en la nariz un par de días, malestar, así los ojos no lloran. Incluso hay veces son cuadros que pasan en 2 o 3 horas. Bueno, esos son los adenovirus. Se utiliza el adenovirus para meterlo adentro del cuerpo y junto con el adenovirus esta partícula del coronavirus a partir del cual yo genero los anticuerpos. Son distintos tipos de estrategia. AstraZeneca y Sputnik utilizan esa estrategia. Quienes ya se infectaron, ¿pueden recibir igual la vacuna? Sí, la pueden recibir. De hecho, van a vacunar a muchísimas personas que quizás fueron los asintomáticos, por ejemplo, y que se las van a colocar igual. Yo esperaría, si yo supe que tengo yo sé que tengo coronavirus o que me curé del coronavirus y veo que están vacunando, yo esperaría hasta el final. Yo le daría prioridad a los que no lo tuvieron. El que lo tuvo ya tiene sus anticuerpos de modo natural. Pero bueno, Bisotti, la viceministra de Salud, dijo que van a vacunar a todos por igual. No afecta en nada, va a generar más anticuerpos, así es que no le veo ningún tipo de inconveniente. Niños que tienen problemas neurológicos y discapacidades, ¿son más susceptibles a tener COVID de manera grave? Sí. El coronavirus es un virus que en algún momento se lo ha llamado sindemia, no es una pandemia, es una sindemia. ¿Por qué es una sindemia? Porque interactúa y genera síntomas particulares con determinadas enfermedades. Por eso es que es tan florido. Y por eso es que afecta de manera especial a algunas personas. Por ejemplo, diabéticos, hipertensos, obesos. Se combina con ese tipo de patología o de enfermedades o de problemas que uno tiene y genera toda una sintomatología especial y complicaciones especiales. Así es que sí, son susceptibles de tener un COVID en alguna modalidad un poquito más grave. Sebastián dice, al no tener los menores de 18 años vacunados, ¿no implica un riesgo debido a la gran movilidad que provoca la asistencia a clase presencial en los distintos niveles educativos? Por más que se haya vacunado al personal administrativo y docente en el país y que eso traiga un resurgimiento de la infección, sí. Yo se lo respondí eso a un decano hace 20 días atrás. Le dije, por más que te vacunen los docentes, vos vas a tener una población estudiantil en las universidades de entre 18 y 25 años y un poquito más. Y allí va a seguir circulando el virus, va a seguir circulando y con mucha fuerza. Y lo peor de todo es que la mayoría son asintomáticos, es decir, no lo vamos a estar detectando. Pero como va a circular con mucha fuerza, es posible que dentro de ese mismo grupo detecte a algunas personas el virus con estas patologías particulares o algún tipo de problema especial y los termine complicando. Por eso es que les digo que las clases no deben volver hasta que por lo menos el 80% de los argentinos queden vacunados. Y la cantidad de infectados diarios sea lo más cercana a 0 posible, porque allí nos va a quedar un grupo que no va a ser vacunado en la primera instancia, y va a ser grande, ¿no? Porque van, no sé, menores de 18 años en la Argentina, creo que hay por lo menos 15 millones de personas, lo que va a complicar la historia de la inmunidad de rebaño en nuestro país. Dice qué efectividad va a haber de reaparecer mutaciones de COVID, y de hecho está pasando, sumado a la contaminación ambiental, como ha declarado la OMS. Sí. Mientras que no mute de cepa, es decir, mientras no nos aparezca el 8º coronavirus, vamos a estar bien. La vacuna cubre.
El problema va a ser cuando escuchemos en alguna noticia, apareció el COVID-20, por ejemplo, o sería en este caso el 21, porque hasta ahora no ha aparecido. Si muta de cepa, vamos a estar en problemas. Mientras sea una mutación interna dentro de la misma variante de coronavirus, no hay mayores problemas porque la vacuna lo termina cubriendo. El problema es que como es más infeccioso, va a generar mayor letalidad hasta que terminemos todo el proceso de vacunación. Así que por eso es que siempre recomiendo seguir cuidándonos, distanciamiento, lavado de manos, buen barbijo. Ya no tienen que usar más los tapabocas, no los deben usar más. Tienen que usar barbijos quirúrgicos. El barbijo quirúrgico lo compra en una farmacia, cuesta 50 pesos, tiene un costadito, un lado celeste y el otro lado es blanco, tiene un alambrito, uno respira mucho mejor y filtra el 60% de las partículas que inhalamos y exhalamos. El tapaboca común, no. Además, no permite el flujo de un volumen de aire grande. El barbijo quirúrgico sí. Así que yo por ahí les recomiendo a ustedes que son profesionales usar barbijos quirúrgicos para protegerse un poquito mejor. Y no veo más preguntas. No sé si hay alguna más por ahí, alguien que quiera tomar el micrófono. No sé si pueden activarlo. Yo creo que ahí, como Ana los muteó a todos, me parece que no sé si... Hay José, creo que quiere hacer una pregunta. Sí, no sé quién está. José, vamos a ver. José Noriega, ¿le podría activar? José, ahí tienes, sí. Ahí está. Buenas tardes, doctor, y buenas tardes a todos. Aprovechando ya que mencionó el tema de los barbijos, yo uso el de neopren. En donde vivo, en la localidad, lo están usando los médicos, me lo recomendaron. ¿Qué opinión tiene o le merece? No lo escuchamos, doctor. Ahí está, ahora sí. Ahora sí, gracias. Bueno, es mejor que el quirúrgico incluso, así es que si puedes seguir usando ese, mejor. Es decir, yo hoy lo que ya no recomiendo debido a la cantidad de virus que está circulando es el uso de los tapabocas. Como mínimo tienen que usar un quirúrgico. A partir de allí se pueden usar uno de neopren, un N95, mejor todavía, con más filtración. O estos que venden del CONICET, también son muy buenos. Y nosotros los profesionales que tenemos que estar moviéndonos, me parece que lo indicado es usar esa calidad de barbijo. Así está muy bien, José, ese que estás usando. No sé quién estaba tratando de preguntar algo, pero es que hablo. Ahí Sebastián creo que está pidiendo. ¿Sí? A ver, ahí Sebastián. Sí, ¿me escucha ahora? Sí. Sí, Sebastián. ¿Me escucha? Bien. Sí, yo tenía algunas preguntas, pero bueno, la de los chicos de la escuela está bien, ya la respondió, pero esto es todo lo que se hace desde el punto de vista médico, clínico, digamos, todo lo que corresponde a lo que atañe a su profesión. Pero he visto que además en otros países, incluso donde se originó todo este virus bastante peligroso, aparte de todas las medidas desde el punto de vista médico, también se tomaron otras medidas para tratar de evitar que la población entre en contacto con cosas contaminadas, principalmente elementos o sitios públicos. Y yo veo que acá en el país, incluso en nuestra ciudad y también la provincia, en el país en general, no se ha hecho mucho, mientras China apenas empezó eso, empezó a sacar tantos robots como camiones que largaban aerosol con amonio cuaternario por todos lados, y eso, si bien no cura, pero es un elemento que sirve de ayuda para desinfectar y limpiar un poco, por así decir, los elementos con los que la gente está en contacto y que más de una vez por ahí puede entrar también el virus. Hace poco fui a acompañar a mi esposa, teníamos que hacer un trámite en el Banco Nación, y había gente sentada en las calles, tocando paredes, niños que arrastran las manos, levantando basura, cosas de la calle, como todo chico que no sabe del peligro, y creo que también habría que atacar por otros lados, más allá de todo lo que hace la medicina, y realmente es
muy valorable, ya que son los médicos y todo el personal de salud, los administrativos y toda la gente que está, por así decir, en la trinchera de todo esto. Tengo parientes incluso que son médicos, están trabajando en eso. Pero me parece que también debería atacarse por otro lado para tratar de, digamos, de mitigar un poco esto. Bueno, y acá es donde es algo que me parece que está faltando. No sé qué le parece a usted. Sí, mira, incluso me da ahí, Sebastián, pie para explicarte las 3 modalidades de contagio que hasta ahora hemos detectado en el coronavirus. Una de ellas es por contacto, es decir, uno toca la superficie y se contamina. ¿Por qué se contamina? Por la otra modalidad de contagio, que son las gotitas de flujé que nosotros le llamamos. Cuando nosotros hablamos, salen gotitas de saliva que son gruesas. Y se acuerdan al principio que nos decían, caen a 1,5 metros. Esas gotitas gruesas caen a 1,5 metros. Después está la tercera forma, que son los aerosoles. Cuando yo estoy hablando, y cualquiera de ustedes está hablando, ¿vieron en el invierno cuando uno habla y sale ese vaporcito? Bueno, esos son los aerosoles. Cuando yo estoy hablando acá y llevo mucho tiempo hablando, esos aerosoles siguen flotando, y es como una nube que se empieza a ampliar. Esa es la otra modalidad de contagio. Tarde o temprano eso decanta a las superficies, uno lo toca con las manos, se lo lleva a los ojos, nariz o boca y se termina infectando. Y allí está uno de los grandes problemas en la Argentina, que se ha relajado en este tema. Yo recién vengo de un supermercado muy grande y ni siquiera la fiebre me tomaron. Ya no me rocían el alcohol en las manos. Es decir, empezamos a relajarnos. Ya no limpiamos la superficie, las veredas, las calles, los apoyabrazos. Antes teníamos los primeros días un policía con un rociador en los cajeros automáticos del banco. Ya no hay nadie. Todos tocan los vidrios, la higiene desapareció. Por algo tenemos la cantidad de infectados que tenemos en la Argentina. Es decir, porque no estamos teniendo en cuenta estas modalidades de contagio que son las que siguen sumándonos casos a diario. Por eso siempre lleven una botellita de alcohol en las manos, en el bolsillo, ¿no? Todo lo que toquen se lavan las manos de alcohol, porque todo está posiblemente infectado de virus. Así es que no le aflojen con eso, ¿no? No bajen la guardia en ningún momento. Así, muy buena la pregunta ahí, Sebastián. Hay una pregunta de Osvaldo en el chat. A ver, estoy abierto. Hay una pregunta de Osvaldo que pregunta: en enfermos con trasplante renal, ¿puede colocarse la vacuna? Abre el micrófono, Oscar. Ahora sí. Sí, el trasplantado renal se puede aplicar la vacuna sin ningún tipo de problema. Habría que ver en qué momento está, pero mayormente no va a tener inconveniente. Háblelo con el médico y seguramente le va a recomendar la vacuna. Quizás no esté dentro de los primeros grupos, quizás tenga que esperar un poquito para que lo vacune, pero en definitiva lo van a terminar vacunando. Buenas tardes. Sí, María. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Yo soy licenciada enfermera del Hospital Pediátrico. En este año, como grupo de riesgo, bueno, he estado afecta también soy docente de niños con discapacidad neuropsicomotora, pero la pregunta que le voy a hacer, doctor, tomando lo del señor Sebastián, ¿usted cree que es muy necesario también seguir haciendo una campaña preventiva, muy fuertemente preventiva, hacia las condiciones de higiene y seguridad? Porque la gente hay una relajación sumado a que, bueno, es un componente cultural y, bueno, lo que pasa en Latinoamérica en general, porque usted coincidirá conmigo que también hay un componente, si bien hay fisiológico, químico, lo que pueden medir las ciencias duras en la medicina, pero hay un componente cultural o los países latinos que uno es el problema de infraestructura y el acceso a las condiciones de vida básicas, porque estamos pidiendo lavarse las manos y hay países que no lo tienen, y otros es el tema de una fuerte política de prevención, si bien no digo que no se ha hecho, pero caer en este error de decir que hay una vacuna y que ya no me cuido más, porque la verdad que a mí me ha pasado, vivo en una localidad aquí en la ciudad de La Calera, y hay personas que salen hasta correr sin un tapabocas, ni siquiera un tapabocas, doctor.
Y realmente es alarmante, porque la pregunta en sí va en esto: si llegamos a tener exponencialmente más contagios y tenemos ya el instrumento de la vacuna, al cual abrazo y agradezco la ciencia, y a personas como usted que están trabajando, ¿cuál puede ser? No digo que haga futurología, pero trabajando con una proyección de investigación y de número, ¿cuál sería el impacto en la efectividad de la vacuna si tenemos exponencialmente un crecimiento de la curva? Mira, está muy bueno lo que planteas, porque el gran problema es que nos termine vacunando el virus primero, debido a la cantidad de casos que estamos teniendo. Y esto hay que tener mucho cuidado, porque entre la aplicación de la primera dosis y la generación de anticuerpos deben pasar 45 días. Viene la primera dosis, a los 21 o 28 días viene la segunda dosis, y a partir de allí hay que esperar 15 días para generar anticuerpos. Recién a partir de allí yo estaría cubierto. Quiere decir que hay una ventana de 45 días, pero es que además hay que sumarle lo siguiente. Hay que sumarle que no es que en febrero llegan las 10 millones de vacunas y vamos los 50 millones de argentinos a vacunarnos y nos van a vacunar a todos. Eso no va a pasar. La Argentina no tiene capacidad para vacunar 50 millones de personas de forma simultánea. Lo más que puede hacer, en el mejor de los casos, siendo un súper éxito, es vacunar 1 millón de personas por semana. Para llegar a vacunar los 35 millones, 38, 35 millones más o menos que necesitamos, necesitan pasar entre 9 y 10 meses. Pero es que además hay que pensar en lo siguiente: las primeras 4 semanas yo voy a vacunar a 1 millón, pero en la quinta semana tengo que aplicar la segunda dosis de aquellos que le puse la primera dosis en las primeras 4 semanas. Es decir, que a partir de la quinta semana necesito vacunar 2 millones de personas. Yo creo que es inviable eso. Yo creo que la Argentina va a un escenario que nos va a llevar por lo menos entre no menos de 8 a 15 meses. ¿Qué hacemos mientras tanto? Lavado de manos, uso de buen barbijo, volver a remarcar. Yo hace ya 8 o 10 meses que vengo hablando. Lo mejor es lavarse las manos con jabón, usar un buen barbijo, la distancia con el otro, salir lo menos posible. Son las medidas que pueden retrasar el recalentamiento en la cantidad de casos que estamos teniendo. Lo que se está haciendo en la Argentina, la apertura de actividades, la apertura de las fronteras entre provincias, la apertura del turismo, es todo lo contrario a lo que se tiene que hacer. Eso nos va a producir mayor cantidad de casos. Y el problema es que el virus nos termine vacunando primero, con lo que vamos a complicar absolutamente todo. Así es que los gobiernos tienen que reforzar las campañas de higiene, volver a recuperar lo que hace China. China trabaja muy bien estos conceptos de prevención. De hecho, no tiene virus. Tuvo 2 casos en un pueblito de 200.000 habitantes y los confinó por 15 días. Y los niveles de higiene que tienen ellos usan barbijo desde hace ya muchísimo tiempo. Nosotros no los tenemos. Y fíjense algunas cuestiones interesantes, ¿no? Lo que es el lavado de manos, el uso de barbijo, ha logrado prevenir y hasta casi hacer desaparecer las enfermedades que teníamos nosotros del invierno. Las terapias intensivas de los niños, por ejemplo, estuvieron vacías este año. Cuadros gripales no vimos, enfermedades infectocontagiosas no vimos. Pero no son medidas que alcancen, o quizás tengamos que extremarlas con el coronavirus, porque es mucho más infeccioso el coronavirus. Pero esas medidas, pequeñas medidas que tomamos nosotros, evitaron que este año murieran muchas personas por gripe y que tuviéramos las terapias intensivas de los niños, por ejemplo, llenas por enfermedades infecciosas. Así que allí ve las medidas del lavado de manos, del uso de barbijo y de distanciamiento, lo efectivas que son, que me parece que es algo que tenemos que mirar nosotros en el sector salud para ver cómo a partir del año que viene incluimos esto. Y vieron que las personas que tenían cuadros gripales circulaban sin problema. Bueno, yo creo que a partir de ahora hay que exigirles que circulen con barbijo y empezar a tener algunos cuidados para lograr eliminar o al menos frenar este tipo de enfermedades infecciosas. Así es que, ¿qué se ve a futuro? Mira, yo
si la Argentina logra colocar las 10 millones de dosis de vacuna entre febrero y marzo que se pretende colocar, y si es al grupo de riesgo, va a bajar la tasa de letalidad, vamos a tener menos muertos, la tasa de infectividad va a seguir intacta, es decir, la cantidad de infectados va a seguir siendo alta, pero la de fallecidos tendría que empezar a bajar, porque los grupos de riesgo los empezamos a cubrir. Así que eso es lo que yo lo voy a empezar a ver a partir de febrero o marzo con la vacunación de estos sectores más vulnerables. No sé si más o menos fui claro. Muchísimas Clarísimo. gracias, doctor. Clarísimo. Muchas gracias. Yo pediría a todos los que están que por favor, si pueden prender la cámara, si saco una foto para ponerlo como noticia. Aunque estén despeinados, no se preocupen, total, No importa. no va a salir la foto muy clara. Por favor, los que puedan prender la cámara, un segundito nada más, o sea, a ver si puedo sacar una foto. Todos pueden reiniciar video arriba a la derecha. Pueden marcar donde dice reiniciar video. Bueno, a ver, no vamos a decir nada. No, Ahí saco una foto. No. No, yo tengo una palabra mágica que no se puede decir en público. Bueno, ahí está. Listo. Hice una captura de pantalla, listo. Gracias. Bien. Pueden dejarla prendida, qué sé yo, no afecta, si es que... No sé si hay alguien más, ahí creo que José quiere hacer otra pregunta. Sí, recién se habla a nivel de gobierno, Doc, y la verdad que sinceramente me preocupa mucho toda la campaña que hay anti-vacuna. Esta mañana, lamentablemente, escuché lo de Sandra Pita, y bueno, en síntesis mi pregunta es, a nivel legal, no sé expresarme de otra manera, ¿no tiene el gobierno herramientas, el gobierno nacional, para frenar tanta campaña? Porque veo las redes sociales, las uso, hay muchísima, usted dijo recién que mucha gente que está acorde a la vacuna, yo veo también muchísima gente en contra, es una cosa espantosa, terrorífica. Pienso que algo se tendría que hacer. Le corresponde al gobierno, me parece, ¿no? Sí, mira, la vacuna cayó en la grieta y vos ves claramente cómo en este momento un sector de la oposición es que básicamente está actuando o fogoneando conceptos en contra de la grieta. Yo tengo yo entiendo que el gobierno lo tendría que hacer, ¿no? Pero los particulares tenemos nuestro derecho y nuestra obligación en eso. Por ejemplo, Lilita Carrió, esto se los digo a ustedes, Lilita Carrió la semana pasada denunció al presidente Fernández y al ministro Ginés González García por envenenamiento, porque dice que nos traen una vacuna que no tienen publicación. La publicación está en The Lancet el día 26 de septiembre. Así que es mentira. ¿Qué es lo que genera Lilita Carrió con esto? Desconfianza en la vacuna. ¿Para qué? Para que exista un gran grupo de personas que no se vacunen y la Argentina no logre la inmunidad del rebaño, con lo que la infección seguiría, y esto sería una sangría eterna. Digo, ese es el problema. Yo estoy personalmente en este momento armando una denuncia en contra de Lilita Carrió, porque yo creo que ella tiene el conocimiento suficiente como para entender, además es funcionaria, en este momento no es funcionaria pública, pero es una persona pública, que lo que está haciendo es un atentado en contra de la salud pública. No puede decir que la vacuna es un veneno, porque no es un veneno, ya superamos eso en la humanidad. Que en todo caso, políticamente se pare desde otro punto de vista y critique cualquier cosa, menos utilizar a la vacuna como una herramienta política para socavar el creimiento o esta adhesión que tiene el argentino a las vacunas. La mayor parte de nosotros tenemos calendario de vacunación completo. Creemos en las vacunas. El 92% de los argentinos se pone vacuna. Y que ella salga a decir que esto es un envenenamiento es preocupante. Y al otro que le estoy haciendo un video, y lo van a ver ustedes en breve digo en las próximas 2 o 3 horas, es a Nelson Castro, que salió
a decir lo mismo, que la vacuna no tenía ningún tipo de publicaciones. Yo le voy a hacer un contravideo y le voy a mostrar dónde están las publicaciones, porque no pueden desinformar desde ese tipo de medios y desde el poder político y comunicacional que tienen ellos. No pueden sembrar este tipo de dudas, porque hay gente que les cree y que los siguen y lo están defraudando, porque la vacuna no es un veneno. Entonces, yo también entiendo que el gobierno ahí está un poco débil, me parece que tendría que actuar un poco más firme. Comunicacionalmente el gobierno nacional ha tenido déficit enorme para poder comunicar y no logra comunicar bien. Digo, les cuesta muchísimo comunicar bien. Así es que tendrán que trabajarlo un poquito mejor ese tema. Pero bueno, en las próximas horas van a ver la denuncia mía en contra de Lilita Carrió, es una denuncia penal. Y también vamos a salir a contestarle a Nelson Castro porque me parece que es médico y no puede estar mintiendo como está mintiendo, pero lo hacen, tienen grandes medios y la gente les cree, digo, y atrás tenemos que estar nosotros remando para tratar de hacer que la gente no le tenga miedo a la vacuna, porque no salen, no muere gente por vacuna, sino que me digan cuántos mueren por la vacuna de la BCG, la pentavalente, tiene 5 gérmenes la pentavalente, la ponen junta, no pasa nada, un poquito de fiebre, dolor en el lugar de inoculación, malestar y se pasó. Pero nos intentan sembrar esto desde lo político y allí es cuando empezamos a tener problemas. Así que la vacuna cayó en la grieta, además tenemos un sesgo ideológico en contra de los rusos y los chinos bastante importantes nosotros, ¿no? Si supieran que la pentavalente viene de Cuba, imagínense el lío que tendríamos, pero nadie anda diciendo, che, ¿de dónde viene esta vacuna para ver si me la pongo o no me la pongo? La gente va a poner brosa y le ponen la vacuna. Hay vacunas de la gripe que son de la India. Digo, yo no veo mayores problemas allí. Nadie tiene problemas, pero acá sí se metió en la grieta y la vacuna viene a solucionar el problema y yo creo que muchos de estos no quieren que este problema se solucione porque lo quieren utilizar el año que viene, que tenemos elecciones legislativas, como una herramienta política. Y ahí es donde yo me enfermo, porque digo, si no tenemos capacidad para discutir de temas políticos, ya no es un problema nuestro. No usemos a la salud pública como una herramienta para meterle miedo a la gente y lograr ganar una elección. Así es que, pero lo vamos a ver el año que viene esto, ¿no? Va a ser ahí, va a estar metida ahí la guerra. Está haciendo ruido. Hay una pregunta de Nadia y también Osvaldo quería preguntar algo. Nadia preguntaba por qué algunos niños tienen reacciones graves. Hay un grupo de niños en el que se produce un síndrome especial, pero es que en realidad tampoco se sabe por qué. Digo, ahí es en donde recuperamos el concepto de sindemia. Es decir, el virus reacciona de modo particular en personas que tienen algún tipo de deficiencia o algún tipo de problema. Y hay algunos niños en los que el virus genera una respuesta inmunológica exagerada, demasiada respuesta inmunológica, también pasa en algunos adultos, y produce este tipo de síndrome. Es como que el cuerpo se va de rosca con el sistema inmunológico y termina atacando al mismo cuerpo. Eso es lo que pasa con un grupo de niños y también con algún grupo de adultos. Hemos tenido muchos niños internados por este síndrome nosotros en la Argentina. Y a nivel mundial también ha pasado. Es una respuesta exagerada. No se sabe por qué todavía. Este virus lo vamos conociendo a medida que transitamos y les puedo asegurar que nos queda muchísimo por conocer del virus. La verdad es que hay muchas cosas que todavía no se las conoce. Osvaldo, ¿querías preguntar algo? Sí. ¿Cómo está, doctor? Mucho gusto. Mire, ya lo contestó en realidad porque yo quería hacer esa alusión a los negacionistas de la vacuna y principalmente a los negacionistas hoy mismo de usar el barbijo y de tener las precauciones ultra conocidas, creemos nosotros, porque ya hace 9 meses que venimos, el gobierno, si bien es cierto, no tiene mucha
respuesta directa, pero en la propaganda, digamos, de que nos debemos cuidar, nunca aflojó en eso. Y la gente tiene que haber visto prácticamente una gran cantidad de personas el aviso, el de la prevención, de cómo cuidarse, de cómo higienizarse, de cómo salir, cuándo y dónde y en qué momento, a qué distancia. Y sin embargo, es como que personalmente lo he vivido, es decir, he tenido contacto con personas que me han dicho que es todo mentira, que es una coalición internacional, por un lado, o que es una defensa del capitalismo para lograr mayores mayores formas de capitalizar y hundir a los más pobres. Es decir, hay una especie de negacionismo, pero que ni siquiera ellos saben de por qué lo dicen. Usted lo explicó muy bien ya recién, por eso es que me parece que ya está contestada la pregunta, pero insisto, yo soy profesional de higiene y seguridad y estoy trabajando siempre en defensa de la inmunidad de las personas que trabajan, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, me niego a creer que haya todavía personas que digan semejante cosa. Y bueno, que se los quería hacer saber a ustedes para que también esto va en contra de tanta gente que como usted y todas las personas que están luchando contra esta enfermedad se vean defraudadas por este tipo de cosas que no tienen ni ton ni son. Muchas gracias, doctor. No, por favor, Osvaldo, mira, es muy interesante lo que planteas, porque en realidad yo al principio cuando empecé a hablar de la pandemia, creo que fue el primer video que hice, hasta ahora hice 300 videos en vivo, ¿no? Explicando este tipo de situaciones. Y dije, para poder entender la pandemia tenemos que entender de política. Si no entendemos de política nos perdemos la mitad de la pandemia. ¿Por qué? Porque iba a jugar mucho la política en esta pandemia. Y tuvimos una feroz, despiadada campaña anticuarentena. Fue despiadada. Tuvimos comunicadores que nos decían que estábamos en una dictadura, que nos querían mantener encerrados para que no saliéramos y desde allí poder manipularlo. Algún comunicador eso terminó muriendo por coronavirus, que decía que no existía el virus. Grandes comunicadores, ¿no? En Córdoba tuvimos un gran ejemplo de una radio muy importante, murió su dueño y tenía esa postura. Tuvimos gente como por ejemplo Eduardo Feynman, los nombramos porque fue conocido que tuvo el coronavirus y que decía esto es porque los kirchneristas nos quieren meter y tenían ese discurso duro. Terminó infectándose y después de que se infectó dijo, gente, esto no es joda. Mandaba mensajes a sus amigos pidiéndole que rezaran por él y entendió él que esto no debería ser hasta cierto punto, porque todavía hoy tiene una postura bastante compleja, entendió él que la enfermedad era una cuestión difícil y muy dura, pero se la utiliza así políticamente. Le ha pasado a todo el mundo. A España le ha pasado. La intendenta de Madrid, la alcaldesa de Madrid, ella no quería cuarentena, quería todo libre, y Sánchez a nivel nacional quería cuarentena, y han tenido ese tipo de disputa. Pasó todo lo inverso en Estados Unidos, en Nueva York, el alcalde quería cuarentenas duras, y Trump se reía, decía esto es una tontera. Lo tenía Bolsonaro en este momento diciendo que cuidado que los que se vacunen, si se convierten en cocodrilo, no es un problema de él. Es decir, este tipo de gente atenta contra la salud pública, son extremadamente peligrosos y no hay que hacerles caso. Y tenemos que salir al frente. Yo tomé la decisión de salir porque manejo la información, de salir y a través de este tipo de charla tratar de decirle a la gente, no es joda esto. Yo tengo más de 100 conversatorios, tengo 2000 entrevistas en medios televisivos,
de prácticamente toda Latinoamérica y en toda la Argentina, hago un promedio, y no les miento, ya a esta altura mi voz no da, hago un promedio de 12 entrevistas diarias en distintos tipos de medios, tratando de explicarle a la gente, esto no es joda, y así todo no llego, y me llega el videíto hoy de Nelson Castro, y digo, la pucha, hay que seguir remando la hora en contra de las vacunas. Ya tuvimos los anti-cuarentena, ahora los anti-vacunas, de gente que tiene el calendario completo, porque Nelson Castro tiene el calendario de vacunación completo y está hablando mal de las vacunas. Digo, acá algo que no cierra. Lo que quieren es que en la Argentina fracase la inmunidad de rebaño para que este problema se perpetúe en el tiempo, y luego te van a venir a decir, la Argentina maneja mal la historia, como lo hizo con el velorio de Maradona. Es decir, ellos mismos que no creen en el virus, no creen en la cuarentena, te dicen, ¿por qué no cuidaron el velorio de Maradona? Y no lo... Digo, si no creen en el virus, ¿para qué se quejan de eso? Entonces, hay que ir trabajando este tema de la información con mucho cuidado, tratando de no caer en la grieta y de ser lo más objetivo, que yo no soy objetivo, pero lo más que uno pueda, y pararse desde la ciencia para poder hablar y recomendarle a la gente. Así que es una pelea, y vamos a tener todo un año de pelea, ¿no? Y ahora cuando choquen los colosos mundiales, que son Pfizer, AstraZeneca, Moderna y Sputnik, van a ver surgir fake news que nunca se imaginaron. Así es que a prepararnos para esa, ¿no? A estar protegido contra esa infodemia que es la que se viene ahora. Claro, pareciera, digamos, ser de que ahora va a venir la guerra de encontrar, ¿qué es lo que se está empezando a ver? La guerra de encontrar problemas que son mortales por una vacuna, por la otra, y empiezan una prensa a hablar de la otra y esta de aquella, y realmente es una cosa que es insólita, como me parece también insólito el tema de que la vacunación no sea obligatoria, ¿no es cierto? Qué sé yo, no sé, hay países donde, por ejemplo, tomemos un tema, la fiebre amarilla, que es muy común. Hay países donde no se puede ingresar si uno no tiene la vacuna de la fiebre amarilla. No le preguntan a uno si quiere o no quiere, o la tenés puesta o no entrás. O sea, es sencillamente así. Y es absolutamente obligatorio. Y es más, antes de migraciones ya está el puesto sanitario, y si uno no va con la tarjetita amarilla, no ingresa. A mí me parece que acá, digamos, el tema es que, a ver, yo en ese sentido soy optimista, creo que la mayoría de los argentinos se va a vacunar, porque a pesar de todo se ha notado, digamos, se nota que la gente tiene cierta prevención y que está esperando la vacuna. Pero es tan grande esta invasión que hay, mezclándose lo sanitario con lo político, Oscar, que claro, algunos se enganchan con esa historia, con conocidos comunicadores y una prensa llena de fake news, pero ha hecho que, por ejemplo, hoy creo que la vacuna no es obligatoria, ¿verdad? Hay que prestar conformidad. Claro, no es obligatoria en el mundo, no va a ser obligatoria porque en realidad la fase 3 de las vacunas duran 2 años. La mayoría de ustedes ha hecho un trabajo de investigación. El trabajo de investigación lo plantea en un periodo de tiempo, dice 2 años. Pero los resultados ya los empiezo a tener a los 6 meses, al año ya tengo resultados y empiezo con publicaciones previas. Con la vacuna pasa lo mismo. La fase 3 va a terminar en agosto del 2022, pero los resultados que validan la confiabilidad de la vacuna los tenemos hoy, porque la cantidad de casos que tenemos ya está, alcanzaron. Cuando hice mi tesis doctoral en lo que era el síndrome de burnout, yo prometí 600 casos. Y el tiempo que tenía para poder hacerlo eran 3 años. Yo en 4 meses tenía los 600 casos. No pude adelantar los 3 años del periodo de la tesis. ¿Por qué? Porque está por reglamento, no se puede adelantar. De modo que empecé a hacer publicaciones provisorias, hice cortes, empecé a hacer cortes, y terminé mi tesis con algo de 7.000, 8.000 casos. Lo aumenté. Bueno, con la vacuna pasa lo mismo. La fase 3 va a terminar en agosto. La del Sputnik termina ahora en mayo del 2021, pero la de AstraZeneca, la de Moderna, termina en agosto del 2022. Los resultados ya los tenemos, se empiezan a aplicar las vacunas. Por ese solo motivo no se hace obligatoria, es optativa, porque no está cerrada la fase de investigación.
Cuando termine la fase de investigación, va a ser obligatoria. Pero antes de eso, ¿qué va a ocurrir? Apenas pasen un poquito de tiempo y que los argentinos hayamos superado la etapa de la vacunación, por allá por julio, agosto, no los van a dejar moverse de provincia si no van con el carnecito de vacunación. No fue obligatoria, pero si no la tenés, no te van a dejar pasar. Y lo mismo va a pasar con los uruguayos, por ejemplo. ¿Nos van a dejar entrar a hacer turismo? Sí, mostrame el carnecito, te van a decir. No van, esa sí va a pasar lo mismo que con la fiebre amarilla. No es obligatoria, pero no entras si no estás vacunado. Se va a hacer muy difícil transitar el mundo si no tenemos la vacuna puesta. Así es que los países como la Argentina, que tenemos una alta adherencia a las vacunas, ese problema no lo vamos a tener, porque yo creo que masivamente la gente se va a vacunar, ¿no? Algunos están aisladamente fogoneando por allí, pero yo creo que la Argentina va a tener una alta tasa de adhesión. Ese problema lo van a tener los estadounidenses, los rusos, que tienen una baja adhesión a las vacunas, y van a tener ese problema. Nosotros, yo coincido con Carmen, no creo que tengamos ese problema, creo que la gente se va a vacunar masivamente, y cuando se enteren que le piden el carnecito para ingresar a Europa o a Estados Unidos, van a ir a vacunarse sin lugar a dudas, ¿no? Sí, Así o sea, que, nadie se pregunta la fiebre amarilla, de dónde sale la vacuna, quién la hizo, nada. Se la pone, nadie sabe. No. Viene en la ficha, o sea, si vas a viajar a tal lado, tantos días antes te tenés que poner la vacuna y te la ponés y nadie pregunta nada. O sea, yo me acuerdo, ¿te acuerdas cuando fue el tema que Brasil la pedía? No había posibilidad de ir a vacunar, no había turnos para vacunarse porque Brasil estaba pidiendo la fiebre, que ahí el gobierno puso más vacunatorios. Es decir, esta historia de que las vacunas matan y que las vacunas nos van a implantar un chip y que nos van a esterilizar y toda esta historia, es como que, yo en mi vida escuché esto de las vacunas, digo, como Argentina, ¿no es cierto? No sé si en otros países esto existe, pero es una cosa que ha surgido ahora, han aparecido, porque hay como dos bandos, ¿no es cierto? Están los que políticamente aprovechan y caranchean sobre esto, y está el otro bando de gente que realmente es como los Illuminati, no sé, que han salido, los terraplanistas, han salido ahora a decir que, qué sé yo, que el nuevo orden mundial, que George Soros, no sé, uno escucha tantos disparates, y la verdad es que no sé, es como que se juntaron todos para imaginar así un futuro distópico donde nos manejan a todos a través de una inoculación masiva que nos cambia el ADN, qué sé yo, una cosa, he escuchado tantas cosas ridículas. Así es. Que están circulando por todas las redes. Claro, yo creo que está ahí el tema, ¿no? En las redes sociales, por eso es que estamos escuchando tanta barbaridad. Mira, eso sí es nuevo, las redes sociales son nuevas. Sí, bueno, la primera pandemia que vivimos en redes sociales y la verdad que ha sido bastante difícil. Pero cierto, mira, eso es real. Hay dos situaciones que mejoraron la expectativa de vida de las personas. De hecho, vieron que hoy no es difícil llegar a los 90 años. Digo, cualquier persona con mínimos cuidados llega a los 90 años. ¿Por qué? Por las vacunas y por el agua potable. Fueron las dos medidas que tomó la humanidad que cambiaron y aumentaron la expectativa de vida. De hecho, el agua potable, por ejemplo, uno pareciera ser que tuvo agua potable toda la vida. No es así. Recién hace 40, 50 años que hemos empezado a tener agua potable. ¿Qué tomaba antes la gente hace 100, 200 años? Alcohol, vino tomaban, porque el agua no se podía tomar, el que tomaba el agua se moría. Era así, tomaban o mezclaban mitad de agua, mitad alcohol. El agua no se bebía antes, era muy difícil beber agua y no enfermarse. Así son las dos medidas, junto con las vacunas, y agreguémosle los antibióticos y algunas otras cuestiones menores que han permitido que lleguemos a vivir hasta 90 años como expectativa de vida. Así que yo no sé, creo que es un argumento bastante débil el que tienen estas posturas de los anti, que se les va a caer rápidamente cuando la gente vea que estas 300.000 dosis que llegaron a la Argentina ayer, creo que llegaron hoy, ayer, y que mañana se empiezan a aplicar, y que no muere la gente va a decir, pero me están charlando, voy y me la pongo a la vacuna, porque el virus sí mata. Así que para eso va a servir estas 300.000 dosis que trajeron, para generar confianza
que se vacunen algunos políticos, los que estamos más expuestos. Yo me ofrecí para vacunarme porque, qué sé yo, he tenido mucho, creo que ha tenido mucho eco mi salida en las redes sociales y digo, si es útil, yo voy y me vacuno ahora. No me toca a mí porque no estoy ni en terapia ni estoy en guardia. Pero si sirve para generar conciencia, y voy y me la pongo. Alberto Fernández se va a tener que vacunar, Cristina se va a tener que vacunar, los gobernadores todos. El gobernador Uñac de San Juan está en este momento con coronavirus. Y no le está pasando bien, hay que promover la vacunación. Y me parece que a eso tenemos que apuntar. Y cuando la gente vea todo eso, va a acceder y se va a vacunar masivamente. Yo no creo que logren romper la confianza que los argentinos tienen en las vacunas. Uno de los países que más confianza tiene y tiene el calendario más completo de vacunas en la Argentina. Tiene 19 vacunas en el calendario de vacunación en la Argentina. Es uno de los calendarios más completos. Evita muchísimas muertes. Ya no vemos gente con muletas, producto de la poliomielitis. Era todo un problema hace 20 años atrás. Era todo un tema. Mucha gente con discapacidad hoy producto de esa. Y bueno, y la eliminó la vacuna. Así es que a seguir remándola, me parece, ¿no? Bueno, ¿te parece, Ana, que terminamos ya? Porque ya estamos, hace 2 horas que estamos, sí, salvo que haya más preguntas. Abusado lo hemos hecho trabajar. Ampliamente, pero total coincidencia. Y bueno, agradecerle primero que se haya prestado, digamos, que nos haya prestado su tiempo para conversar con nosotros. Y segundo, por todo esto que está haciendo para clarificar esta campaña de clarificación que verdaderamente hace falta, ¿no? Porque dentro de tantas cosas que se están diciendo, esto verdaderamente es un soplo de cultura, diría yo, de cultura y aparte de creencia en la ciencia, ¿no? Porque en definitiva esto último me pareció fantástico, o sea, no hemos prolongado la vida si no fuera por los avances médicos y bueno, por la vacuna, ¿no? O sea, las vacunas han sido fundamentales para nosotros, bueno, y tener así una especie de profeta en este tema, pero de los buenos, está muy bueno, Oscar, o sea que muchas gracias y bueno, felicitaciones y no te canses, o sea, ahora no hables por un rato si tenés voz dentro de un rato. Sí, que después entras de nuevo. Mira, yo a esta hora agarro el teléfono y empiezo a recibir los compromisos de las entrevistas de mañana. Y ya tengo acá en el teléfono 4 para mañana. Pero ya hay medios que me llaman, que han entrado en confianza y que me llaman sin agendarme. Entonces termino todo el día agotadísimo. Pero me encanta esto, me encanta. Y yo les agradezco a ustedes, porque que ustedes abran estos espacios me ayuda, a mí me facilita, porque de algún modo vamos generando replicadores de buena onda, de buenas noticias. Y yo creo que ustedes, si bien entiendo y por lo que los escuché, son todas personas que no han tenido esta tendencia a ser anticuarentena, boicotear todo lo contrario. Me parece que entienden perfectamente que este es un problema sanitario que tenemos que resolverlo. Pero me ayuda a darles un poquito más de herramientas. Espero que hoy se vayan con 1 o 2 herramientas más para poder seguir combatiendo a todos estos anti que no saben de qué hablan y que creen que son investigadores de primera línea y de pronto gente que te habla un día de cuestiones penales, al otro día te habla de cuestiones futbolísticas, te habla de la vida personal de Maradona y hoy se siente con la autoridad para poder hablarte sobre vacunas. Y te hablan con una solidez que vos decís, hasta son creíbles. Bueno, yo les agradezco este espacio porque me ayuda un poco a facilitar el tema, a generar más replicadores y la salud pública la tenemos que cuidar entre todos, ¿no? Este es un problema de salud colectiva, no es un problema de libertades personales. Acá nos salvamos entre todos, no nos salvamos individualmente. Así es que a seguir cuidándonos, lavándonos las manos, el barbijo, fíjense qué medidas tan simples que hasta ahora para muchos de nosotros han sido efectivas, ¿no? Barbijo, lavado de manos, distanciamiento y salir lo menos que se pueda a la calle. Y seguir defendiendo la salud pública. Me parece que yo voy a empezar a recorrer, ni bien se soluciona un poco el tema voy a instalar
en la campaña, y me voy a matar para hacerlo, en la campaña a diputados nacionales que se viene ahora, voy a instalar para que hablen de salud pública. Yo quiero que todos los candidatos hablen de salud pública, porque lo único bueno que quedó de esta pandemia es que hemos vuelto a hablar de salud. Los chicos hablan de salud. Los chicos, muchos dicen, han perdido el año. No, no han perdido el año. Lo que han ganado este año les va a servir para toda la vida. Lo que han aprendido en el lavado de manos, en cuidado, en la higiene, porque somos muy mugrientos los seres humanos. Es así. Y esta pandemia viene de ese lado, viene de que no nos cuidamos mucho. No cuidamos el medio ambiente, la ecología. Todo lo que han aprendido los chicos va a transformar la humanidad. No tengo duda. El impacto que ha producido esta pandemia en los chicos ha sido tremendo. Y fíjense que han sido medidas muy simples, que no han venido del lado de la tecnología, sino del lavado de manos, del cuidado del otro, del uso de barbijo, cuestiones muy, muy simples. Así que gracias por el espacio, y cuando quieran, acá estaremos nuevamente. Bueno, muchas gracias, Oscar. Entonces, bueno, un aplauso simbólico, qué sé yo, no sé. creo que hay que agradecer toda la cantidad de horas, el esfuerzo, todo hecho con los recursos personales, con lo que se encuentra y lo que vamos haciendo. Es un trabajo inmenso que creo que merece todo el reconocimiento y el apoyo que podamos brindarle. Así que, bueno, adhiero al aplauso. Bueno. Muchas gracias. Gracias. ¿Algo más quiere decir José? No sé. Bueno, bárbaro. Así que bueno. Vamos entonces, suerte, Oscar, y te vamos a invitar personalmente cuando empieces. Contá con nosotros cuando empiece la campaña. Lo que podamos hacer desde el área de ingeniería, contá con nosotros. Vamos a hacer que todos los candidatos a diputados nacionales hablen de salud, porque me parece que está el año para eso, así que los vamos a obligar. Nada, muchísimas gracias nuevamente y disponible. Perfecto, y nosotros también te comento que en el colegio tenemos alguito de salud, que son los ingenieros biomédicos y los bioingenieros, así que, y tenemos los especialistas en higiene y seguridad que trabajan permanentemente con ustedes, así que algo tenemos que ver, aunque no somos médicos. Es que ese es el equipo de salud. El equipo de salud no es solamente el médico. Hay ni siquiera detrás del médico, paralelamente al médico, hay toda una infraestructura y una cantidad de profesiones y de personas que nadie se imagina. Un camillero no se lo imagina la gente dentro del equipo de salud. La gente de higiene y seguridad, yo estuve en el congreso que tuvieron ellos creo que fue en Mar del Plata, ahora hace un par de meses fui uno de los oradores invitados y estuvimos charlando allí acerca de medidas de prevención. El equipo de salud es mucho más amplio y bueno, eso es lo que quiero que empiecen a hablar los candidatos este año. Vamos a ver si logramos instalar una agenda un poquito más amplia. Bueno, contá con nosotros entonces. Bien. Muchísimas gracias. Gracias, que anden bien. Bueno. Chao, hasta luego. Chao. Nos vamos yendo. Damos por terminado el show.